Hoy invitada especial. Así es, hoy nos visita la doctora Marta Alicia del Villar Vilchis. Es jefa al servicio de nefrología del Hospital para el Niño dependiente del Instituto Materno Infantil. Doctora, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida. Gracias, es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, bienvenida, doctora. Doctora, ¿qué es la nefrología pediátrica? Bueno, pues la nefrología pediátrica es una rama de la pediatría, la cual se encarga de ver la función renal de los niños. Desde el día 1 de vida hasta los 18 años. Únicamente. Únicamente. Es lo que se trata ahí en el Hospital para el Niño. Sí, tenemos un servicio bastante completo, donde vemos todas las enfermedades renales y tratamos de prevenir enfermedades y también tratamos ya enfermedades renales crónicas. Muy bien. ¿Qué tan frecuentes son las enfermedades renales? No, hoy por hoy la enfermedad renal es sumamente frecuente. Se han incrementado las causas de mortalidad en las enfermedades renales. Esto es en adultos, es secundario a el incremento de diabetes, hipertensión y obesidad. Eso ha dado como consecuencia que las enfermedades renales se incrementen y sean una causa de mortalidad importante en el país. En caso de los adultos y en los niños, pues es muy frecuente. Podemos ver enfermedades renales desde el día, como le decía, desde el día 1 de vida. Entonces es sumamente complicado. Y en los niños, la causa más frecuente de enfermedad renal crónica pues son las malformaciones congénitas. ¿Es de alta incidencia en México? ¿Se puede considerar con respecto a los números de otros países, doctora? Desgraciadamente en México nos ha costado mucho hacer una plataforma de relación de cada estado, cuántos enfermos renales tienen, pero las estadísticas son muy parecidas a los de otros países. Desgraciadamente no tenemos una base de datos a nivel nacional. Esto es porque evidentemente es un país muy grande, que tenemos recursos limitados y aparte pues somos pocos los nefrólogos pediatras. Además resulta, y es que es un nivel de especialidad que pocas veces se escucha. Afortunadamente sabemos y entendemos que el Hospital para el Niño tiene una de las atenciones de mejor nivel en este apartado, doctora. La verdad es que sí, hemos hecho en los últimos 6 años un hincapié para tratar de tener todas las terapias de sustitución renal. También ya tenemos trasplante renal. Entonces, ha sido un trabajo bien complicado, pero lo hemos logrado, o sea, hemos tenido mucho apoyo y tampoco hemos quitado el pie del renglón, ¿no? Entonces, contamos con con las terapias de que es diálisis ciclada, que es una máquina que el niño se lleva a su casa, se conecta a la bolsa y se está ciclando. Y esto es bien importante mencionarlo porque en ningún otro estado o en ningún otro hospital pediátrico, niños sin seguridad social se pueden llevar esa máquina a su casa y tener ese acceso a la diálisis. Claro. También tienen acceso a la hemodiálisis y también pues ya también hacemos trasplante de donador vivo relacionado. Y afortunadamente pues tenemos unos buenos números. Sí, en esos niveles, maestro Fuad, lo hemos dicho en otras ocasiones, el nivel de especialidad en el Hospital para el Niño es de los mejores. Así es, sí, la verdad sí, lo hemos comentado. Y lo que se trata en este programa, doctora, es hablar con claridad, porque muchas veces hablamos en términos médicos y la gente no nos entiende, ¿sí? Hemos visto cuando los niños con cáncer, que la bolita, pues los niños saben qué es la bolita que tienen. Aquí, por ejemplo, ¿un niño se puede enfermar de los riñones o cómo se puede manifestar? Los niños sí se pueden enfermar de los riñones. Sí, eso es claro que sí. Pero ¿cómo es? A diferencia de otras enfermedades, esta es una enfermedad que va evolucionando de una forma muy lenta, muy silenciosa, y los síntomas son muy inespecíficos. Por ejemplo, es como un cansancio, un bajo rendimiento escolar. Los niños pueden presentar palidez en la piel. Ya en los casos muy, muy graves, pues ya se empiezan a hinchar, ¿no? Como comúnmente les dicen. Entonces,
son niños que en algunos momentos dejan de crecer, se quedan como que llevan una curva de crecimiento buena y de pronto se detiene. Y los papás, como no tienen un síntoma específico, no es como le duele la panza y lo llevas al doctor, ¿no? Como es silente, pues los papás no se dan cuenta. Entonces ya cuando tienen el problema ya bien establecido y sin poder ya hacer un tratamiento curativo, pues es que ya se depositó porque es muy lento. Entonces, eso sí es de esa manera porque los papás no se dan cuenta. Algunas veces también, otras es muy vasto y la presentación de los síntomas es muy amplio, pero también estos niños que les gana del baño en la cama frecuentemente o que no pueden controlar durante el día y tienen pérdidas urinarias durante el día, estos niños también a veces se centran los papás de que o que es flojo, o que no quiere aprender, sí. o que es cochino, o que tiene un problema psicológico porque sí. le hacen bullying o no sé. Y entonces dejan el lado médico o el lado fisiológico de lado. Y son, por eso le digo, son muy en específicos los síntomas, pero están ahí todo el tiempo. Tenemos a los niños no solamente regañados, muchas veces castigados, sin que el padre o la mamá se den cuenta de que tiene un problema físico. Hay un tema que está llamando la atención y tenemos que acudir de inmediato al médico. Cuando tenemos este tipo de detalles, doctora, por ejemplo, que el niño ya lo vimos un poquito cansado, más cansado de lo habitual, no está creciendo como se esperaba y además está de todo pálido y sin muchas ganas, y si tenemos este tema de que además no sabe controlar pues sus esfínteres y se hace pipí durante la madrugada o en el transcurso del día cuando está jugando, tenemos que correr al médico de inmediato, no debemos dejar pasar más tiempo. Sí, la realidad es que tenemos siempre que acudir al pediatra, ¿no? Siempre el pediatra. Y ya el pediatra, haciendo sus valoraciones pertinentes, entonces ya lo referirá al nefrólogo. Uh-huh. Es muy raro que un niño llegue directamente de primera vez al nefrólogo. Claro. Pero sí es importante que el papá, cuando vea estos síntomas, acuda a su pediatra para que se pueda valorar, ¿no? Entonces es otra cuestión que también durante el embarazo, con los ultrasonidos obstétricos, podemos detectar malformaciones en la vía urinaria. Entonces, ya cuando los niños nacen, ya van con ese diagnóstico y entonces ya el neonatólogo le habla al nefrólogo pediatra. O sea, sí hay manera de detectarlos en tiempo y forma y darles el tratamiento pertinente o darles el seguimiento pertinente. Claro. El problema es que todavía vemos muchas mamás que pues no acuden a controles prenatales o que no tienen acceso a la salud y entonces ya pues no llevan a sus hijos a seguimiento porque no lo saben. O sea, también uno no puede ser... Los papás no tienen por qué saber que el niño viene mal, pues, sino, o sea, a veces el nivel cultural o el acceso a la atención de salud no es tan bueno, entonces también tenemos que estar los médicos de primer contacto dando información constante a los familiares para que también los ayudemos a educarse. Incentivando, ¿no? el tratamiento prenatal, el acompañamiento a la mujer embarazada y saber que no solamente tenemos a los médicos adecuados, sino que también están las instituciones médicas públicas que les permiten a ellos acercarse y tener este nivel de tratamiento. Oiga, platicamos en entrevista exclusiva con la doctora Marta Alicia del Villar Vilchis, jefa de servicios de nefrología del Hospital para el Niño, invitada especial del maestro Fuad Isaac Naime. Gracias, Alejandro. Doctora, ¿cuándo debo de acudir al médico? En estos casos, inmediatamente cuando yo observo que mi hijo ya no está orinando o está orinando mucho o le está ganando, no alcanza a llegar al baño, o que mi hijo está empezando a detener su crecimiento, lo veo pálido, es momento de ir al médico. O sea, no tenemos que esperarnos, o acostumbrarnos es la palabra, porque los papás se acostumbran a que su hijo sea el chiquito. Claro. Sí. Que su hijo pues le gane, ¿no? O sea, no, tengo este problema, inmediatamente lo detecto y voy al médico. Ya se volvió a hacer pipí el niño, ya le ganó otra vez y lo dejamos ahí, ¿no? Yo insisto, cuando hemos platicado,
manejamos mucho tiempo lo del cáncer, de un niño que no sabe cuando le sale una bolita, qué es, ¿verdad? Como niño no sabe. Entonces, estar atentos a esta situación. Entonces, cuando el niño demuestra cansancio, palidez, el orinarse a cada rato, es hora de acudir al médico. Sí, claro que sí, inmediatamente. O también, por ejemplo, un niño que tiene un rendimiento escolar bueno y de pronto empieza a bajar, a bajar, a bajar. O un niño que ya empieza a quedarse dormido en clases. O que llega de la escuela y se duerme todo el día. Y ese rendimiento, eso no es normal. Y mucho menos es normal si antes era un niño normal, ¿sabes? Claro. O sea, es algo nuevo, pero el papá como que se acostumbra. O sea, como que, bueno, es que ahora Así ya es no le él. gusta estudiar. Sí. Ahora ya no quiere ir, ¿no? Claro. Entonces son todas estas cosas que tenemos que estar vigilando. Y sí, es preciso ir al pediatra para que nos puedan ayudar. Claro. ¿Y las enfermedades más frecuentes de los niños cuáles son? Las enfermedades más frecuentes en los niños son las malformaciones. Las malformaciones. Esas son las más frecuentes. Después tenemos otro grupo de enfermedades que son las que, por decirlo así, atacan a las células del riñón. Estrictamente, o el nombre se llaman las glomerulonefritis. Esas son la segunda causa. Pero tenemos un número importante de las malformaciones que prácticamente ocupan el 50% de las enfermedades renales. Y que los síntomas son estos, la sintomatología urinaria, infecciones urinarias de repetición. Las glomerulopatías, en cambio, se presentan en niños un poco más grandes, ya adolescentes, y tienen una presentación distinta. Son estos niños que pueden empezarse a, como comúnmente decimos, a hincharse, o hacen la pipí roja, con lo que llamamos hematuria, ¿no? Estos niños dejan de orinar o empiezan a tener una retención de líquidos importante. Son presentaciones diferentes y esa es la segunda causa. Y ya por último tenemos enfermedades diversas, que son enfermedades congénitas, en algunas clasificamos como raras. Entonces, sí, definitivamente, sí son cuestiones que tenemos que estar dando seguimiento todo el tiempo, ¿no? Claro. ¿Las enfermedades de los riñones se curan? Sí, eso también es importante, Eso porque sí. Los papás piensan que les hablas de enfermedad en los riñones y ya le vas a poner la diálisis, ya le vas a poner la hemodiálisis, en el caso más fatalista ya hasta se va a morir, ¿no? Claro. Así es. No, claro, o sea, la enfermedad renal, yo les explico a los papás que es infinita como el mar. Entonces, hay que, dependiendo cada una, pues habrá quien tenemos que darle tratamiento. Por ejemplo, en las malformaciones urinarias trabajamos en conjunto con neurología y entonces si ellos detectan algunos problemas, pues tal vez de forma quirúrgica se puedan reparar y entonces ahí paró tu enfermedad renal crónica. O sea, que se reparó la malformación. O algunas glomerulopatías, les damos tratamiento con esteroides, inmunosupresores y ahí paró. Y hay un grupo de enfermos, o sea, y sí también hay que reconocerlo, hay algunas enfermedades que no podremos curar, pero en la enfermedad renal tenemos estadios, el estadio 1 y hasta el estadio 5. En el estadio 5 ya no hay nada que hacer, o sea, más que una terapia de sustitución renal. Pero del 1 al 4, lo importante de esto es que una vez que detectas un problema, empiezas a tratar las comorbilidades y entonces y empiezas a detener todas las complicaciones para que progrese de la forma más lenta a la enfermedad, al estadio 5. Entonces, un niño que sin seguimiento se va a ir en un año a la diálisis puede tardar 5 a 6 años a llegar a ese punto. Sí. Hoy en día también ya no tenemos que llegar a la diálisis o la hemodiálisis. Si les llevas un seguimiento a los pacientes, se pueden ir directamente a su trasplante de riñón y dejas de lado ese sufrimiento que es tener un niño en diálisis o hemodiálisis y lo trasplantas directo. Claro. O sea, hay muchas cosas que ofrecerles antes de una diálisis y una hemodiálisis. Por eso es importante el tiempo. Exacto. Sí, atenderse a tiempo. Esa es la palabra clave. Una vez que lo detectas, lo das seguimiento y lo vas limitando. El chiste es limitar, evitar complicaciones para que el niño llegue a ese punto. Claro. ¿No? Entonces, eso es lo más, es lo que les digo a los papás. Pues sí, ya te dije que tiene una enfermedad renal,
pero podemos hacer un montón de cosas para que tu hijo no llegue a una diálisis o a una hemodiálisis. Y hay que hacerlo. En cuestión de sustitución de órgano, en trasplante, ¿desde cuándo sucede en el Estado de México, en el Hospital para el Niño, y cuántos tenemos por año? Bueno, evidentemente es un hospital más chiquito, pero lo que hacemos es que desde hace 6 años no hemos dejado un año sin trasplantar. Por lo menos trasplantamos una vez al año. ¿Por qué? Porque también tenemos que reconocer que como a todos los centros se nos atravesó la pandemia. Así es. Y entonces eso dificultó todo. Pero aún así, durante el año de pandemia trasplantamos un paciente. Nosotros solo hacemos de vivo. Afortunadamente acabamos de acreditar el programa de trasplante renal y en un futuro pues también haremos de donador cadavérico. En el Hospital para el Niño pues tenemos, antes hacían como 1 o 2 esporádicamente, desde hace 7 años llevamos 12 trasplantes. Entonces todos han tenido buena evolución, ya hemos dado 3 niños de alta por mayoría de edad, con una buena función renal. Entonces, es un programa que es caro, es ambicioso, pero sí se está llevando a cabo y hemos hecho todo para que los niños no tengan que salir, o sea, no pedir las valoraciones en otros hospitales y todo, tener los recursos dentro del instituto. Y eso también ayuda, pero pues eso fue empezar de cero. Todavía nos falta mucho camino que recorrer, pero al final del día lo hemos estado logrando. No teníamos el servicio de urología, ya desde hace 2-3 años ya contamos con urología, o sea, todo lo hemos ido integrando. O construyendo las bases, ¿no? Y eso es inspirador, desde este lado sí se nota. No, la verdad es que hemos hecho mucho esfuerzo, la verdad yo tengo mucho que agradecer a todos mis jefes con los que me ha tocado trabajar, porque o sea, nunca han dejado el programa de lado y siempre he contado con el apoyo para poder continuar y haciendo el protocolo más grande, ¿no? Claro. Emocionante, maestro, inspirador, lo decimos. La verdad sí. Doctora, ¿cómo podemos cuidar nuestros riñones? ¿O qué debemos hacer para cuidar nuestros riñones? Van a parecer que es burla o es comercial, pero aquí la cosa es: come frutas y verduras, toma agua, haz ejercicio, no tomes bebidas carbonatadas, no fumes. Eso es, de verdad que parece comercial. Es que siempre se dice. Sí. Pero entonces lo que podemos decir ahora y a estas alturas es que lo que siempre se ha dicho sigue siendo verdad. Es cierto ese camino. Ser saludables desde lo que consumimos. Sí, no, y es muy interesante que hemos visto que conforme ha incrementado la obesidad, por ejemplo, y el sedentarismo, también ha incrementado la litiasis renal en los pacientes pediátricos. Tiene mucho que ver con los hábitos alimenticios también. O sea, entonces, cuando viene una mamá y me dice, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Le dije, pues señora, si usted no toma bebidas carbonatadas en su casa o comúnmente los refrescos, pues usted no las compra, su hijo tampoco las va a tomar. Si usted cocina con poca sal, entonces su hijo va a comer poca sal. Sí, sí. Si usted hace en su dieta diaria, cocina verduras, pues entonces su hijo va a comer verduras. Pero si usted no se los ofrece, pues no vamos a poder hacerlo. Otra cosa bien importante que nos ayuda muchísimo, en las comunidades donde las familias todavía se dedican al campo, pasan mucho tiempo bajo el sol, sin poca hidratación. Y entonces, eso de forma constante, estamos viendo que también puede ser un factor de riesgo para que en adultos jóvenes pudiesen tener enfermedad renal crónica. Se aguantan en el trabajo, ¿no? En el campo, le echan muchas ganas, se concentran tanto que se olvidan de tomar agua.
Y esto es importante, siempre manifestarlo, hay que estar tomando agua. Doctora, ahora dentro de las redes sociales ha corrido mucho esta recomendación de muchos gurús de la medicina moderna que no tienen nada de médicos, pero sí mucho de estos charlatanes que dicen que el agua no hidrata, que hay que hacer ciertas mezclas y que hay que ponerle no sé qué tantas cosas, que porque el agua que estamos consumiendo no nos está hidratando y que muchas veces hasta se atreven a recomendar que mejor estas bebidas que venden en las tiendas de la esquina que se anuncian como electrolitos. Esto aclara a todas luces, pues es una mentira, ¿no? No, los electrolitos o el Vida Suero oral, yo siempre les digo que es como un medicamento. Lo damos en casos de deshidratación. Tenemos planes de hidratación en los cuales se indica el Vida Suero oral. Muy bien. La gente a veces piensa que es agua de tiempo y no. No lo puedo tomar como agua de uso todos los días. Es para un paciente que vamos a prevenirle su deshidratación, que tiene una condición que lo puede deshidratar o que ya está deshidratado. Hablando de los niños. El agua no sustituye a nada. O sea, el agua es el agua. Estamos conformados por agua. Entonces, el agua no tiene que alcalinizarse, no tenemos que buscar pHs, no. Agua, lo único que sí les pedimos es que si en las comunidades donde el agua es de pozo tal vez utilizar agua potable de garrafón, o en el caso que no tienes la oportunidad de el garrafón, pues entonces hierve el agua, clórala, es lo único que pedimos. O sea, no necesita nada más que estar limpia, ser potable y haberla hervido para evitar infecciones. Sí, no caer pues en las recomendaciones de la charlatanería y siempre consultar a nuestros médicos y tener médicos de cabecera a los cuales consultemos este tipo de temas, doctora. Sí, hemos hecho de verdad un esfuerzo muy importante porque la cultura de la salud renal sea algo que nos interese, algo que le hagamos llegar a las personas, ¿no? Porque desgraciadamente a veces ya para la gente automáticamente pensando en riñones, piensa en diálisis, hemodiálisis, y claro que no, o sea, estamos muy lejos de eso, o sea, hay muchas cosas que hacer antes de eso. Y entonces es importante que la gente sepa y haga conciencia de lo importante que son nuestros riñones, las funciones que hacen, y también en los médicos residentes que están en formación, pues también les hemos cambiado o tratamos de cambiarles esta mentalidad y les enseñamos desde cómo de sacar su función renal, cómo prevenir, cuándo tienes que mandarlo tú al nefrólogo, porque todo eso al final del día ayuda a que hagamos detecciones más oportunas y los pacientes puedan llegar a los médicos tratantes desde antes. Claro. O sea, todas las enfermedades, si no las prevemos, nos perjudica. Sí, claro. Pero este tipo de enfermedad renal, ¿se puede prevenir? Sí, definitivamente. O sea, dependiendo cuál sea el tipo de enfermedad renal. O sea, habrá enfermedades renales, por ejemplo, estas personas que nacen con los riñones muy chiquitos, que no les van a crecer. Pues evidentemente no tengo otros riñones que darle, ¿no? No tengo nada para ofrecerles, pero lo que podemos hacer es darles un tratamiento oportuno, con tiempo, ayudarlos a crecer, a suplementarlos con lo que les haga falta, para que en el momento que requieran una diálisis o una hemodiálisis estén en las mejores condiciones. Y lo que ya buscamos es evitarnos este paso y enlistar a los pacientes desde antes. Claro. Entonces, porque el trasplante renal es la mejor forma de sustitución renal que existe, o sea, no hay otra. No es una cura, es una forma de sustitución de la función renal, pero es la mejor. Entonces, eso es lo que tratamos. Sí, desgraciadamente hay personas que tienen algunas condiciones que no se van a curar, como personas que nacen con malformaciones, pero al final del día siempre hay algo que ofrecerles, siempre. Sí. Y afortunadamente hay la comunidad médica, la capacidad y el nivel de humanismo que ha distinguido siempre a los profesionales del Hospital para el Niño, maestro. Así es. Doctora, pues el tiempo nos ha ganado. Nos da mucho gusto que nos haya acompañado, que haya aceptado su invitación. Muchas gracias. Que la gente que nos escuchó, pues nos había enviado ya algunas preguntas previas que ya le formulamos.
y ojalá hayan quedado satisfechos con su... Yo siento que sí, ¿no? Definitivamente. Sí, claro, Muy claro claro, que sí. Y porque, que sea la primera de muchas, ¿no? Así es, sí, porque como les decía yo al principio, hablar con claridad, decirle a la gente qué es lo que estamos hablando, porque luego hablamos en términos médicos y no entendemos, y aquí es sin filtro. Sin filtro, como Sin siempre, filtro, maestro. muy clarito para no fallar. Sí, muchísimas gracias y les agradezco. Es bien importante difundir la salud renal y sobre todo tratar de que las personas tengan el acceso a la salud en cualquiera de los aspectos, ¿no? Eso es lo que estamos buscando, la equidad para todos.